Perfecto, listo, Ronald, muchas gracias. Voy a navegar por esta presentación muy rápidamente. Ronald ya básicamente hizo una buena introducción acerca de lo que es el programa de nuestros Money Managers. Básicamente les quiero hablar un poco acerca de la figura de Introducing Broker y algunas de las plusvalías que nosotros ofrecemos a nuestros aliados Introducing Brokers. Antes que esto, pues quiero hacer algunos puntos, algunos énfasis en lo que es el broker. Em, Ronald bien decía que somos una compañía completamente regulada, tenemos básicamente las regulaciones financieras más importantes del mundo. Entre estas está la FCA y la ASIC en Australia también, entre varias otras. Pero bien podríamos decir que esas dos son las más relevantes y las que a modo de protección de los fondos de los clientes son las más importantes. Luego tenemos también una, un esquema de protección de fondos en donde básicamente tenemos tres capas de seguridad. La primera capa de seguridad es nuestros bancos custodios. Nuestro banco principal custodio es el Wells Fargo en Londres. Eh, Tenemos también alianzas con Westpac en Australia, con PPF Banca, con Unicredit. Todos son bancos de primer nivel. Como segunda capa, el dinero está en una cuenta segregada del cliente, no riesgo asociado a su inversión inicial, fue el riesgo del trading. Em, Nosotros trabajamos adicionalmente a esto con una compañía totalmente independiente que se llama Fund Administration. Em, Hernando me está haciendo acá me está haciendo un comentario. A ver, Hernando dice que si no somos BMFN, que si no tenemos ninguna regulación, nosotros como tal no somos BMFN, nosotros somos un brazo comercial de BMFN para Latinoamérica. Em, Nosotros básicamente lo que hacemos es desarrollar el mercado latinoamericano junto a la oficina de México, que es nuestro aliado principal para la expansión dentro del mercado latinoamericano. Trabajamos muy de la mano también, lógicamente, con el director, que es Luis Sánchez. Es nuestro principal aliado en el desarrollo del mercado latinoamericano. Igualmente pregunta que si que de seguridad para meter fondos con ustedes. Los fondos no están directamente con Montserrat Trading. Hago esa claridad y ese énfasis. Nosotros utilizamos toda la infraestructura de Boston Merchant Financial, tanto los custodios como las líneas de crédito, el back office, la liquidez y demás. Es decir, los fondos van directamente a Boston Merchant Financial. Una vez más, nosotros somos solamente un brazo comercial de Boston Merchant Financial. Los depósitos van directamente a Wells Fargo en Londres, en las cuentas segregadas de Boston Merchant Financial. Prosigo entonces. Eh, Mencionaba entonces que la segunda capa de seguridad es una compañía totalmente independiente llamada Fund Administration. Básicamente el papel de Fund Administration es hacer las reconciliaciones diarias de dinero entre las cuentas de trading en las plataformas de los clientes y las cuentas en nuestros bancos custodios. Esta reconciliación de fondos se hace diariamente y adicional a esto, un papel muy importante que juega Fund Administration es el proceso de todos los retiros y los depósitos de los clientes. Es decir, Boston Merchant Financial, Montserrat Trading nunca toca la plata del cliente, sino es precisamente Fund Administration quien se encarga de procesar todos los depósitos y retiros. El tercer nivel de seguridad es básicamente la protección y la seguridad que brinda el ente regulatorio bajo el que está cubierto el cliente, es decir, cualquiera de las regulaciones bajo las cuales nos encontramos cobijados, que bien las pueden revisar en cualquier momento. Em, Pues siguiendo entonces.
disculpen. Lo siguiente entonces, voy a igualmente navegar rápidamente acerca de algunos puntos principales, acerca de las los distintas componentes del mercado. El mercado es básicamente la integración de instituciones, empresas e individuos que realizan transacciones en productos o instrumentos financieros, compuesto, entre otros, de bolsa de valores, emisores, inversionistas, instituciones intermediarias y regulados, entre otros. La bolsa de valores, una organización privada que facilita a sus miembros la canalización de órdenes de compra y venta de diferentes instrumentos financieros como acciones, opciones, índices, commodities, etcétera. Valga la pena aclarar, esto es el caso de bolsa de valores, donde hay un intermediario donde se intercambian precisamente estos valores. Para el caso puntual de los instrumentos financieros tales como los FX, como lo es Forex y los CFDs, pues son instrumentos over the counter donde no hay un intermediario directo, todas las órdenes se canalizan y se ejecutan a través de medios electrónicos. Transar es simplemente enviar una orden de compra o venta de un instrumento financiero al mercado. El inversionista es básicamente una persona natural o jurídica que invierte en excedente de capital mediante una cuenta de corretaje con un broker, con una aspiración, un objetivo final de obtener rentabilidad en su capital inicial. El broker es un intermediario, una institución que realiza precisamente la intermediación financiera entre compradores y vendedores de distintos instrumentos financieros. Trader Money Manager es una persona o entidad experta en el comercio de instrumentos financieros, administra fondos de terceros. Y el Introducing Broker es igualmente un punto de referencia, persona o empresa que se encarga de presentar al broker o money manager un inversor potencial. Pasos para entender el negocio. Un inversor abre una cuenta con un broker, BMFN Montserrat, ya sea directamente o por medio de un Introducing Broker. Se escoge un money manager, un administrador de dinero, quien se encarga de administrar la cuenta del cliente firmando un poder de abogado. Esto es para el caso de las cuentas que están bajo la figura de poder de POA, donde el administrador de cuentas se dedica únicamente a ejecutar órdenes de compra y venta en la cuenta del tercero que ha dado el poder de administración. Posteriormente, el broker se encarga de brindar los servicios y la tecnología al cliente del Money Manager para que puedan operar los mercados financieros. El broker, a su vez, conectado con los principales bancos, quienes se encargan de proveer liquidez y precios al broker. ¿Cómo gana cada uno de los actores en este negocio? Los bancos cobran por el servicio de los brokers. El broker coloca un pequeño diferencial en el precio de compra y venta de los instrumentos financieros y esa es su utilidad. Es básicamente, y para resumir, lo que llamamos el spread. Algunos otros brokers también cobran tarifas externas al spread, no es nuestro caso, nosotros únicamente cobramos el spread. El Money Manager cobra un porcentaje sobre las utilidades que le genera el cliente. Esto es básicamente lo que mencionaba Ronald. El inversionista, por medio de ese poder limitado, da potestad a ese administrador de cuentas para que haga la gestión en su cuenta. A final del mes, si se obtiene una rentabilidad, si se obtiene una utilidad en la cuenta del inversionista, el administrador de cuentas cobra un porcentaje en esa utilidad y esa utilidad es directamente acreditada en la cuenta de comisiones del Money Manager. En los casos en donde hay un introducing broker incluido, el broker le da una parte del spread o una comisión que se asigna también y es paga precisamente con cada uno de los trades y a partir del volumen que se genere de operaciones de la cuenta del cliente. La gráfica que vemos acá es básicamente una gráfica muy estándar en donde se exponen resultados de un Money Manager. Lógicamente nosotros para promover los servicios de un Money Manager queremos ver algunos resultados idóneos y pues tenemos en cuenta algunos aspectos importantes como el conocimiento profundo de los instrumentos financieros y del mercado y performance históricos de cuentas reales.
Esto es muy importante, los clientes quieren ver algo de consistencia y normalmente nosotros pedimos ver extractos de alrededor de 6 meses o un año para poder promover ese método de administración dentro de nuestra base de clientes. La escuela de Money Managers, como bien Ronald mencionaba, es una escuela, es un proyecto que nosotros estamos trabajando de la mano de Tutores FX. Básicamente lo que queremos es recoger todos aquellos administradores de cuenta de la región y empoderarlos, darles nuevas herramientas y encaminarlos para optimizar sus estrategias de trading. Es una escuela enfocada a administradores de cuentas. Hacemos un énfasis muy marcado en el trading, en la psicología del trading. Em, un énfasis muy amplio en lo que es el manejo emocional. Como bien sabemos, en el momento en que se inmiscuyen drásticamente las emociones dentro del trading es cuando pueden llegar a ver resultados catastróficos. Entonces, procuramos hacer un énfasis en el control de emociones muy marcado. Hacemos también reuniones semanales para la para la proyección de trading. Igualmente hacemos también un acompañamiento continuo en donde se solucionan dudas y procuramos dar una colaboración constante en las cuentas actuales bajo administración. Esto es básicamente un programa que está encaminado para todas aquellas personas que están realmente comprometidas con el proyecto de Money Management. Em, lo que pedimos para el inicio, para enrolarse en este programa, es iniciar con una cuenta de al menos $2,000. Em, quiero también, por último, hacer em, énfasis en algunas de las herramientas que nosotros brindamos para nuestros Introducing Brokers y para nuestros Money Managers como Introducing Brokers. Nosotros probablemente en este momento BMF de Montserrat Capital tenemos uno de los cabinets privados para cada una de nuestras alianzas más avanzados de la industria, desde donde pueden hacer depósitos, retiros, transacciones internas, transferencias internas, correr un sinnúmero de reportes, todo desde un mismo sitio, de una manera muy integrada con la operativa del Introducing Broker, del Money Manager. Nosotros pagamos las comisiones en tiempo real, de modo que todo dentro del mismo cabinet lo pueden ver la operativa completa dentro del cabinet, así que es una herramienta bastante completa, bastante versátil, en que estamos confiados en que una vez los Introducing Brokers y todas nuestras alianzas comerciales lo prueben, van a considerarlo igualmente. No me quiero extender mucho más, quiero darle paso entonces a nuestro siguiente ponente para que pueda hacer el análisis de los instrumentos bursátiles y commodities a continuación. Entonces, no siendo más, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, bienvenidos. Nos pueden igualmente dejar sus notas, inquietudes, preguntas, lo que necesiten en cualquiera de los medios incluidos en esta presentación. Y bueno, quedo atento. Muchas gracias por el tiempo de ustedes y estamos pendientes para una próxima oportunidad, un siguiente espacio que nos pueda brindar Tutores FX para exponernos y promovernos dentro de la región. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, antes que nada quisiera agradecer la invitación de Tutores FX y a Montserrat Trading a la Expo Commodities 2016 y a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Espero que se lleven un buen sabor de boca. Muy bien, yo les voy a hablar de los commodities, específicamente los granos y las materias primas vegetales, donde concentrarnos en este año. Primero me gustaría repasar algunos conceptos para que todos estemos en la misma página. Esto en el entendido que la potencia no es únicamente para traders o personas que les gusta el trading o el hedging.
Bueno, el término commodity se refiere a la materia prima o a la mercancía, es decir, al material en crudo, el que no se procesa, y abarca un amplio espectro de productos agropecuarios, metálicos y energéticos. También existe el término soft commodity, que se refiere a los productos tropicales como el café, el azúcar y el cacao, y puede hacer referencia a un amplio grupo de mercancías que se negocian en los mercados organizados, las cuales fundamentalmente son materias primas agrarias. Para efectos de esta presentación me enfocaré únicamente en las materias primas agrarias, y bueno, en las más importantes o más activas en los mercados de futuros. No abarcaré todas debido al tiempo y pues al tiempo limitado que me da en esta presentación. Bueno, los commodities de granos y de materias primas vegetales se negocian principalmente con contratos de futuros, en forwards, ETFs y aunque en menor cantidad en las opciones o opciones de futuros. Un contrato de futuros es un acuerdo para hacer entrega o recibir un determinado activo en una determinada fecha futura por un precio pactado y tiene estandarizados la cantidad de la mercancía, la calidad de la misma y la fecha de entrega futura. La diferencia con los forwards es que no están estandarizados y se operan en mercados OTC, over the counter, que son mercados que no tienen un intermediario. Hay una relación directa entre los operadores y pues, no tienes ningún respaldo. El respaldo que tienes con los futuros es la cámara de compensación. Ahora, los ETFs, o también se conocen como fondos cotizados, son instrumentos de inversión híbridos entre los fondos y las acciones, de tal manera que reúnen la diversificación que ofrece la cartera de un fondo con la flexibilidad que tienen las acciones de entrar y salir de dicho fondo en una operación en bolsa. En pocas palabras, son fondos de inversión cuyas participaciones se negocian y se liquidan en la bolsa, igual que las acciones. Una opción es el derecho más, no la obligación, de adquirir, en el caso de la compra, o de vender, en el caso de la venta, un determinado commodity por un precio establecido, que se llama strike price o precio de ejercicio, ¿no? Luego entonces, un contrato de opción sobre futuros te da el derecho más no la obligación al comprador de la opción a comprar o vender un contrato de futuro sobre el activo mediante el pago de una prima. El único riesgo asociado a la compra de una opción, ya sea call o put, de contratos de futuros, es la pérdida de la prima. Por otro lado, la venta de opciones soporta riesgos ilimitados. Muy bien, ya viendo estos conceptos, vamos a entrar en materia y empezaré con algunos antecedentes. Las mercancías agrarias que hasta 1960 eran el subyacente casi exclusivo en la negociación de los futuros, actualmente representan aproximadamente la tercera parte del total de las bolsas en todo el mundo y ejercen un papel secundario en el fenómeno expansivo de los mercados de futuros y de opciones. En épocas anteriores, la problemática fundamental de los agricultores y los ganaderos se debía a la acumulación del grano y de los animales en los mercados regionales en esas épocas, en cada año, ¿no? Las ofertas de carne y de grano excedían de las necesidades a corto plazo y pues esto era una situación propicia para ofrecer precios mínimos, ¿no? El almacenamiento y las vías de comunicación fueron los problemas fundamentales que tenían. Por eso es que las bolsas de mercancías fueron incentivadoras de las mejoras en la infraestructura vial y de almacenamiento, ¿no? El éxito de los mercados de futuros se debe a que se basan en la teoría económica del precio, es decir, la oferta y la demanda. Esto es muy importante, sobre todo en el tipo de commodities que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver los factores que afectan a los precios de las materias primas. Por la parte de la oferta, ¿dónde está la flechita? Aquí en la oferta, las condiciones climáticas que pueden afectar a las cosechas, que van desde precipitaciones congeladas hasta unas tormentas eléctricas, y es por esto que la disponibilidad de algún commodity puede variar de acuerdo a la temporada del año, es decir, cuentan con cierta estacionalidad estos commodities. Por ejemplo, ahorita se está teniendo un grave problema en un fenómeno climatológico que se llama El Niño. Este fenómeno está relacionado con el calentamiento del Pacífico Oriental ecuatorial, el cual se manifiesta en forma cíclica. Este ciclo puede variar entre 3 o 8 años y afecta principalmente a la zona intertropical y pues, a la zona de Ecuador, debido a las lluvias y a los fuertes vientos que ocasionan. Muy bien, como número 2 están las plagas, que es un factor muy importante también que puede destruir completamente las cosechas. Por otro punto son las mejoras en las cosechas, como es la implementación de nuevas tecnologías, como un ejemplo, ¿no? Las áreas de baja cosecha
se refiere a los terrenos no propicios para cosechar, ya sea que son menos fértiles, no sé, que haya desniveles, espacios más reducidos, terrenos áridos, terrenos húmedos, entre otros, ¿no? La política de precios que se implemente en cada país, en cada estado o en cada región, tiene que ver también con los aranceles que imponga cada país, por ejemplo, ¿no? En el caso de la importación y la exportación. También otro ejemplo es cuando se incrementó el precio aquí en México del huevo, debido a la escasez del mismo, ¿no? Que los precios se dispararon de un día para otro. Muy bien, ahora por la parte de la demanda, la economía mundial, que evidentemente repercute en los precios de los commodities, muy importante, no solo de estos, sino de todos, de los metales y en general. Por otro lado, los mejores estándares de vida en el desarrollo de los países. Por ejemplo, Estados Unidos consume menos maíz que México, sin embargo produce más. En Japón y China consumen más arroz que la mayoría de los países, por lo que su demanda es mayor. Sin embargo, su producción también es para el autoconsumo. Por otro lado, la sustitución de productos, como son los productos light o los derivados de la soya también, que la soya ha tenido un gran desarrollo en el mercado de los futuros, ahorita lo vamos a ver. Esta sustitución se ha ido implementando con los años y ha tenido un impacto importante en el precio de los commodities. Y bueno, por último están las nuevas prácticas de cosecha. Este último supone productos mejorados o modificados, ¿no? Muy bien. Antes de esto, perdón. Dicho esto, ¿cuál es el precio? El precio viene determinado para cada commodity conforme al precio del dinero, obviamente, por los tipos de interés, al precio de una divisa extranjera, por el cambio establecido. Ahorita, por ejemplo, todos los commodities están indexados al dólar y con las variaciones del dólar, pues esto impacta muchísimo en el precio, más con una recesión que se viene en Estados Unidos, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces este factor es muy importante. Por otro lado, el precio de una mercadería, que es la cantidad de dinero por unidad de medida, ya sea de peso o de volumen. Todos los mercados forward y los futuros establecen estos precios de acuerdo a las cotizaciones para cada commodity. En esta gráfica, que les puse aquí, se establecen los precios de acuerdo con las respectivas, con las cotizaciones que hacen los mercados de futuro, ¿no? En la gráfica podemos ver el comportamiento de estos precios y una tendencia bajista que han tenido los granos y las oleaginosas desde 1960 hasta el 2000. Tendencia que actualmente se mantiene y que pues ya veremos también más adelante. Fíjense cómo se comporta el índice de agricultura. El índice de agricultura es el azulito este. Fíjense cómo se comporta. Mantiene un comportamiento cíclico. Aquí baja, 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 sube. Baja, baja, sube. Baja, baja y más o menos por el 2010, 2011 vuelve a subir. Eso es un comportamiento cíclico o estacional que les comentaba que estos commodities mantienen, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de riesgos operacionales hay en estas transacciones? Los riesgos que presentan las operaciones comerciales con este tipo de commodities son el riesgo de crédito, que refleja el nivel financiero de la persona o la institución y su habilidad para cumplir con las obligaciones, ¿no? El riesgo país, que refleja el nivel financiero del país y el estatus de su moneda. El riesgo de mercado, que son todas las condiciones de mercado, como los tipos de cambio, tipos de interés, y que se refleja en los vencimientos a mayor plazo. También se refleja en la estrechez de la liquidez y la mayor dificultad para los cambios de posiciones. ¿Qué son las posiciones? Si yo tengo una compra de un futuro, estoy en una posición larga. Si estoy en la venta de un futuro, estoy en una posición corta. El riesgo, por otro lado, también está el riesgo de desfasamiento. Refleja la dificultad de un determinado desfase en los vencimientos en términos de plazo o de montos de dinero, ¿no? El riesgo de base, ¿qué es la base? La base es la diferencia entre el precio cash y el precio a futuro. Y este es un riesgo pues, de que se modifique ampliándose o reduciéndose en contra de los intereses del cobertor, ¿no? Está el riesgo de entrega también, de que la mercancía no se entregue. Ya vimos algunos factores que implican que la mercancía no se puede entregar. El riesgo de volatilidad, obviamente, también se denomina como trayectoria, riesgo de trayectoria, y pues, recoge todos los factores de variación, ¿no? Muy bien, para el análisis del precio del commodity, como trader es básico hacer el análisis mediante dos formas, ¿no? Que es el análisis fundamental y el técnico. Para el fundamental se requiere el estudio de los factores de la oferta y la demanda,
que pueden afectar al precio. Este análisis considera que el valor de un bien debe oscilar alrededor de su valor intrínseco. ¿Qué quiere decir con esto? Es que es lo que vale el bien por sí mismo en el mercado. Su principio es que a menores existencias, como dice aquí, o un mayor consumo, hacen que se eleven los precios y la abundancia de suministros, o una reducción del consumo provocan una reducción de los mismos. O sea, esto es la ley de la oferta y la demanda, que ya se los había comentado, ¿no? Los factores más importantes a tener en cuenta en este análisis y aterrizándolos a estos commodities son las reservas, que es el factor observado más críticamente por los fundamentalistas. Se entiende por reservas el monto de grano o semillas o materia prima en general que permanece al final de la campaña. Las reservas indican la estrechez de la oferta y una oferta estrechada debería reflejar un precio más alto, en teoría, ¿no? De la misma forma que una amplia oferta generaría precios más bajos. Por otro lado está la producción, es también un factor muy importante. Es el monto de grano almacenado por unidad de superficie sembrada, en pocas palabras, ¿no? Tiene un efecto directo en las acciones de los compradores en el mercado y dichas acciones determinan el aumento o el descenso del precio. La producción de ciertas materias primas, como el maíz o el trigo, es una combinación de superficie y rendimiento, por lo que viene determinado en función del clima. El clima es una variable muy importante, ahorita lo voy a tocar. Antes están los informes agrarios, proporcionan cierta vigilancia de las regulaciones del gobierno y los informes privados de la producción. El informe sobre el trigo y el maíz, por ejemplo, es emitido mensualmente. Es muy importante revisar estos informes, ya que a lo largo del año se da a conocer, por ejemplo, el número de bushels producidos, ahorita vamos a ver cuánto equivale un bushel, o las superficies cultivadas o en expectativa de siembra, el estado de las plantaciones, en fin. Bueno, y al final del año, la cosecha recolectada también. El clima es la variable que les digo. Además de las reservas, este es el factor más importante en estos commodities. La incertidumbre del clima puede causar más ansiedad que los restantes factores combinados. Los operadores registran los porcentajes de humedad, del tiempo de helada, la temperatura durante las estaciones de crecimiento y, bueno, todo el impacto que tienen las condiciones vegetativas y referidas a una determinada materia prima, con el fin, obviamente, de efectuar la estimación de en qué medida te va a afectar, ¿no?, en todo el mundo. Más adelante veremos más factores del clima, que es muy importante, lo vamos a ver aterrizado en cada uno de los commodities que vamos a ver. Las condiciones económicas, ya sean domésticas o internacionales, también afectan a los precios de las materias primas. Por ejemplo, en un ejemplo reciente, Estados Unidos entrará en recesión, lo que puede suponer un impacto importante en el precio de los commodities, ya que todos se indexan al dólar, ¿no? También les comento que existe una relación directa entre la oferta y demanda del ganado y de los granos. Muchos granos se ocupan, de hecho, para pienso, para el consumo animal, ¿no? También los índices representan un ratio que se expresa en porcentaje. Se basa en alguna referencia variable. Entre los índices más conocidos está el CRB, que se lo puse aquí, es sobre commodities y es de gran interés. También está el índice de selección de commodities, que sirve para que el inversor pueda conocer cuál es su mejor situación global frente a un determinado mercado, ¿no? Otros factores a tener en cuenta pues, son las correlaciones entre los commodities, lo cual es muy común en estos, ya que la producción de algunos dependen del uso o producción de otros. Ahorita vamos a ver una matriz de correlación, ahí lo pueden ver mucho mejor, ¿no? También se considera la capacidad competitiva en otras materias primas, los factores políticos y la competencia mundial, ¿no? Bueno, aquí podemos ver la tabla de la producción, los suministros, utilización, el comercio y las existencias en general del mercado mundial de cereales. Ahorita lo vamos a desglosar en cada uno de los cereales. Esto es en general. Podemos ver que la tabla maneja la producción, es mayor que la utilización, lo cual es bueno. También tiene buenas reservas, son mayores que el consumo, también lo cual es bueno. Las existencias son pocas, pero bueno, en fin, no se requieren tantas existencias debido a que la demanda y la oferta están muy equivalentes. Si lo podemos ver en la gráfica, que la gráfica va desde el 2005 hasta el 2016. Podemos ver aquí la producción, las variaciones de la producción.
siempre o normalmente el consumo está por abajo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay menos, o sea, se produce más de lo que se consume, ¿no? Hay más demanda que hay más oferta que demanda. Entonces, bueno, aquí está por otro lado, aquí está la tablita de la correlación. Esta matriz de correlación nos indica que, por ejemplo, los principales granos, estos de los principales granos y la soja, ¿no? Y si pueden ver, el trigo y el maíz están altamente correlacionados. Podemos ver sus gráficas para que vean que las fluctuaciones son muy parecidas, más adelante las vamos a ver. También la soja y el maíz están altamente correlacionados y bueno, en esta matriz cabe aclarar que la soja es en grano y no se refiere al aceite o a la harina de soja, que también son sus derivados y tienen su propia cadena de producción y demanda. También lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ahora, sobre la tabla esta de producción, sobre la tabla podemos decir de la producción que, como estos cereales incluyen el arroz se entiende por producción de arroz elaborado, ¿no? Que los suministros es la producción más las existencias al inicio del ejercicio. Esta producción. El comercio, estos datos se refieren a las exportaciones durante la campaña comercial, que la campaña comercial va desde julio a junio, en el caso del trigo, por ejemplo, y también de los cereales secundarios, como es el maíz principalmente, y de enero a diciembre en el caso del arroz. Las existencias pueden no ser igual a la diferencia entre lo que es suministros y la utilización, debido a las diferencias en las campañas comerciales de distintos países, ¿no? Los 5 mayores exportadores de granos son Argentina, Australia, Canadá, la Unión Europea y Estados Unidos. Y los mayores exportadores de arroz son la India, Pakistán, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam. Esto también más adelante vamos a ver la producción y la demanda de los diferentes granos, más aterrizado ya cada uno. Muy bien. Por otro lado está el análisis técnico, y lo comento rápidamente. Trata de anticipar las fluctuaciones de las cotizaciones en función de la estructura interna del mercado. Se basa en movimientos de precios históricos y en situaciones semejantes, obviamente en la actividad corriente del mercado. Para este análisis se emplea muchas técnicas. La mayoría se basan únicamente en movimiento de precios. Los instrumentos técnicos más utilizados, por ejemplo, son la teoría de Dow, que es el chartismo. Nos habla de las tendencias, los soportes, resistencias y las figuras. Es, yo creo, el más utilizado. Está el gráfico de barras, los gráficos de puntos y signos. Dentro de estos gráficos están el gráfico de velas, que también es muy utilizado. Las representaciones de promedios y los métodos de medias móviles. Ahora, el análisis técnico-estadístico asienta su trabajo en principios objetivos. Estos principios los cuantifica y los optimiza para mecanizar su operación. Los osciladores más importantes son el RSI, el cual mide el índice de fuerza relativa de un valor en relación con su serie histórica de precios. Está el indicador MACD, que es un indicador de momentos entre dos medias móviles. Bueno, aclaro que es un momento, es la relación de cambio con la que un valor sube o baja respecto a un cierto periodo. Por esto se puede decir que para el análisis del precio se podría utilizar el análisis técnico para determinar exactamente el momento de operar y el fundamental lo complementa para identificar cuáles de las señales, estas señales técnicas, son falsas. Entonces es muy importante la utilización de ambos, ¿no? Aquí les puse unos precios de los commodities del día de ayer. Los principales granos se cotizan en Chicago Board of Trade, en el CBOT, y los soft commodities en el Intercontinental Exchange, en el ICE, ¿no? Bueno, en el ámbito agrario, las bolsas del CBOT y la de Chicago Mercantile Exchange son las más importantes del mundo. El CBOT se ha especializado desde que se creó en los mercados de futuros, sobre todo en estos commodities. También introdujo opciones en cantidades de futuro de maíz y de granos de soja. Otras bolsas también importantes son Chicago Rice and Cotton Exchange y Kansas City Board of Trade, pues si les interesa, ¿no? Los productos más importantes que se negocian en estos mercados, y hablando específicamente de materias primas vegetales y los granos, pues son los cereales, como es el trigo, el maíz, el arroz, la avena, el centeno, la cebada, estos últimos en menor volumen. Las oleaginosas también,
Las oleaginosas, pues está el complejo de la soja, que está soja en grano y el aceite de soja. Otras oleaginosas son la colza, el lino, girasol, el aceite de palma, que también tiene mucha demanda este aceite de palma. Otros productos agrícolas pueden ser el jugo de naranja, el cual también lo vamos a ver. Y bueno, están los tropicales, ¿no? Que es el azúcar, el café y el cacao. Bueno, vamos a hablar, ya vamos a aterrizarnos en cada uno de los granos. Primero vamos a hablar de los cereales y en primer lugar está el trigo. El trigo se cultiva en todos los continentes, excepto en la Antártida. Existen dos grandes tipos. Está la de primavera y el de invierno. Las 5 clases que se cultivan en Estados Unidos son Hard Red Winter, que es la clase predominante, Soft Red Winter, Hard Red Spring, la clase Durum, que es la especial para pastas, y White Wheat. Los precios del trigo, por decir, cayeron 5% en el último trimestre de 2015. Sin embargo, la producción global del trigo se espera que alcance un nuevo récord en el 2016, 1.5% mayor que el 2015, por lo que puede aumentar el consumo del mismo, ¿no? En teoría. Asimismo, el volumen comercial de contratos de trigo se espera que disminuya, ya que los importadores mayoristas esperan que su propia producción sea buena. Por estos dos puntos se espera que los precios incrementen para 2016. Por ejemplo, un mecanismo de transferencia de ingresos para el trigo se espera que sea implementado por Egipto en este año. Esto nos dará un apoyo a los productores de trigo por una suma de $400 por hectárea. Del mismo modo, el gobierno de la India ha aumentado los precios mínimos de apoyo de trigo, más del 5%, y entre más países que están apoyando mucho la producción. En teoría, los precios podrían aumentar, sin embargo, hay otras variables que más adelante vamos a ver, por lo que los precios en el 2016 se van a mantener en una tendencia bajista. Ahorita lo vamos a ver. Las ventajas del trigo, ¿cuáles son? Es el apoyo a los gobiernos de la producción, la disminución del volumen comercial. Como desventajas está probablemente que habrá un exceso de oferta, lo que supone una disminución de precios, también en teoría, ¿no? Muy bien, fíjense en la siguiente tabla de la producción mundial de trigo. La producción es menor que las reservas, eso está bien. El consumo y la producción de trigo es casi la misma, por lo que una pequeña reducción en la producción implica una gran subida en los precios. Las existencias han ido en aumento con el paso del tiempo y se esperan existencias de 205.1, ¿no? Al final de este mes. En la gráfica, intradía de precios, que está aquí abajito. Aquí, esto es por un año. Podemos ver un gran pico en julio, aquí, hasta niveles de 630. Y a partir de ahí, una tendencia bajista que a la fecha no se ha roto, esta tendencia. ¿Ya vieron? Podemos ver que se repiten resistencias y soportes. Por ejemplo, aquí hay una resistencia, aquí más o menos la repite. Entonces, aquí está el soporte, vuelve a repetir el soporte. Entonces, se ve que está repitiendo aquí hay dos que están repitiendo, ¿no? Entonces, en teoría, este precio que está en 473 al día de ayer, va a subir aquí tantito, ¿no? Como a la altura de esta resistencia, más o menos, y van a volver a bajar. Los precios se van a mantener bajo esta tendencia bajista, todavía en gran parte de 2016. Muy bien. Vamos a ver el maíz. El mercado del maíz es el más activo en todos los correspondientes a los cereales en Chicago Board of Trade. En el periodo del 2014 al 2015 se produjeron 1.009 millones de toneladas métricas, de las cuales un poco menos de la mitad las produce Estados Unidos. Este cereal se considera el más importante del planeta, ¿no? Existen más de un centenar de variedades de maíz. La denominada Dent Corn es la variedad más común, aglutina el 95% de la producción americana, y adentro de esta variedad existen otros granos estándar. Por ejemplo, está el Yellow Corn, White Corn, Mixed Corn, Sweet Corn y Waxy Corn. Del 60 al 65% aproximadamente del maíz es utilizado para alimentación animal y una pequeña porción se desvía en jarabe de maíz para nuevos plásticos y, lo más importante, para producir etanol. El etanol es una fuente de combustible más limpia y menos costosa. Es un aditivo a la gasolina. Por lo tanto, este maíz podría ser un combustible del futuro, ¿no? Eso todavía está muy incierto, pero se podría ocupar. Todavía está esa expectativa, ¿no? El maíz tiene un atractivo como activo de inversión.
debido a que puede servir como cobertura contra la inflación provocada por aumentos de precios de los alimentos. Por otra parte, algunos consideran que el maíz pues, es un activo que se debe apreciar si los mercados emergentes continúan desarrollándose al ritmo que lo han venido haciendo, ¿no? Los futuros de maíz se cotizan en la Bolsa Mercantil de Chicago y son de aproximadamente 127 toneladas métricas. El contrato tiene un precio en centavos de dólar por bushel y el mes de contrato son marzo, mayo, julio, septiembre y diciembre. Aquí está lo que equivale un bushel, son 56 libras aproximadamente o 25.4 kilogramos, ¿no? El bushel de cada cereal o de cada grano varía, entonces ahorita vamos a ver las medidas. Para el maíz, pues es esta. Podemos ver ahora en la gráfica esta el comportamiento de la producción y el consumo del maíz yellow and white, ¿no? Desde el 99 hasta el 2006. Fíjense cómo el consumo ha sido mayor que la producción. Esto puede ser explicado en gran parte porque se ocupa como alimento y se ocupa mucho para el autoconsumo. Los factores que por analizar impactan en el precio. Vamos a ver esto. Bueno, el clima determina la oferta, ¿no? Particularmente épocas secas o lluviosas pueden limitar la producción, lo que ocasiona que el precio del maíz pues suba. Los precios del maíz están muy ligados a los precios de los productos energéticos, como el petróleo, debido a lo que acabo de comentar, que se emplea para fabricar etanol, que es el alcohol empleado como aditivo para la gasolina y como biocombustible, ¿no? Para satisfacer las necesidades de los biocombustibles de Estados Unidos, se introdujo una nueva forma de maíz llamado maíz tropical. Esta variedad no produce mazorcas, entonces tiene un periodo de gestación pues, más corto y puede girarse fácilmente con los cultivos de maíz, sin necesidad de agotar el suelo. Ahora, el impacto del maíz como combustible del futuro podría generar una alza en la demanda y pues un incremento en los precios. Este futuro aún es incierto, pero está la posibilidad de la expectativa. Hay que tener en cuenta los informes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, los informes que les comentaba, que también sacan del trigo, y pues cada año en la segunda quincena de marzo se libera el informe de plantaciones, que detalla cuánto y qué cultivos plantan los agricultores, ¿no? Para la próxima campaña. La saturación del maíz en la economía mundial hace que sea muy sensible a los precios de la oferta y la demanda. La clave de este commodity está en analizar y entender cómo el mercado global va a reaccionar ante la escasez futura o los errores que pueden haber en el cálculo de la demanda. Y esto es clave para determinar el precio de este grano. Como ventajas están que son los futuros muy líquidos y ampliamente negociados en el CBOT. El maíz es una apuesta al futuro como biocombustible, muy incierto, pero todavía está dudoso, pero está ahí la opción. Puede proteger contra la inflación de los alimentos, que veíamos que muchos comentaban eso. Las desventajas está que el futuro como energía alternativa todavía es muy cuestionable y no hay acciones que permitan una exposición directa. Podemos ver en la tabla de producción mundial del maíz, pues más producción que consumo y las reservas también son mayores que el consumo y la producción, lo que es pues, algo bueno. Las existencias, al igual que el trigo, son muy pocas y el comercio no es muy activo, por lo que sí hace falta incentivar un poco más este rubro, pero digo, no pasa nada. Como les comentaba en la matriz de correlación, en la gráfica, aquí, ¿dónde está la flechita? Aquí está. En la gráfica, otra vez. Es muy parecido al trigo, con la resistencia en julio, acá, que llega a niveles más o menos de 470. La tendencia bajista no se ha roto, sigue esta tendencia. Es casi lo mismo a la del trigo. Y pues también se repiten soportes y resistencias, ¿no? Podemos ver aquí, por ejemplo, estos de aquí. Podemos ver esta resistencia que se vuelve a repetir aquí. Y al igual como lo dije en el trío, se espera que más o menos suba como por acá, ¿no? En el muy corto plazo, y los precios pues sigan en tendencia bajista.
Entonces, también para el maíz se espera que los precios sigan decayendo en el 2016. Ahora, vamos a hablar del arroz. Este es un cereal de mucha importancia, tanto en el aspecto productivo como de consumo. Se detecta un escaso desarrollo en los intercambios internacionales y la negociación de este producto de futuros es, pues sí, débil comparado con otros subyacentes. Esto es a causa de las escasas corrientes de negociación internacional y pues por el autoconsumo. Este yo creo que es el grano que más lo ocupan para el autoconsumo. Hoy en día el arroz constituye uno de los 3 principales alimentos básicos. Es por ello también lo del autoconsumo. Y pues solo un pequeño porcentaje de la producción mundial del arroz se usa para el comercio internacional. Lo que deja pues lo que deja a países productores de arroz como Tailandia o Vietnam y en Estados Unidos también, los deja en la vanguardia como exportadores netos de arroz, ¿no? Al ser una fuente de alimento básico en dos de los países más poblados de la Tierra, y el dominio de su cuota de exportación son pues productos relativamente pequeños, los futuros de arroz en bruto se están convirtiendo en un producto atractivo para los hedge funds y los especuladores, especialmente a la luz de los acontecimientos políticos y climatológicos que están pasando, ¿no? Como lo del niño que les acabo de contar. Los rendimientos de la producción de arroz se han duplicado en estos últimos 40 años, pasando de 2.2 millones de toneladas por hectárea a 4.1 millones de dólares por hectárea. En China y la India tienen la mitad de la producción mundial de arroz. Es por eso que cuando hablamos de este commodity decimos que es especulativo, ¿no? Y más porque estos dos países pues lo ocupan mucho para el autoconsumo, mucho como alimento básico. Ahora, un exceso repentino de arroz en los mercados debido a un menor consumo o la prohibición de importar, por ejemplo, podría provocar el colapso de los precios. De la misma forma, una mayor demanda por hambruna podría causar una inflación drástica en el precio. Bueno, el maíz, el trigo y la avena han disfrutado en los últimos años de una impresionante subida de los precios debido a distintos motivos, entre ellos la capacidad de ser utilizados como biocombustible. El arroz, el arroz no presenta esto, se ha quedado un poco relegado con menor superficie sembrada porque contribuye a disminuir las existencias en todo el mundo, por lo que los precios pues poco a poco irán subiendo. Para el 2016 no se espera, pero eventualmente en 2017 se espera que se recuperen. Los futuros de arroz, cada contrato es citado en dólares por quintal, aproximadamente es equivalente a 91 toneladas métricas. Con cada contrato representa 2.000 quintales. Los futuros se comercian en los meses de enero, de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. Ahora, los factores que influyen en el precio. La creciente demanda de producción de naciones como China y la India tiene un impacto importante en los precios. Los cambios climatológicos en el sur de Asia y Estados Unidos impactan profundamente los precios, especialmente teniendo en cuenta las necesidades de agua para este cultivo, ¿no? Se requiere de mucha agua. Los precios de arroz en el periodo 2004-2008 se vieron afectados por el aumento de los gastos del combustible y también de los fertilizantes, lo que lleva pues, a una duplicación de los precios en solo 4 años. También este commodity se ve muy afectado por los precios del combustible. Ahora, desde la década del 80, el arroz ha visto un aumento del 40% en la demanda mundial. Actualmente otros granos son los favoritos del mercado. El arroz no tanto, pero es el terreno ideal para especuladores, eso sí. La producción de arroz es muy sensible a muchos factores y por ser un producto básico pues, y también fuente de alimento, pues el precio es más volátil. Esto lo hace el activo ideal para los especuladores, como les comento, ¿no? Como ventajas está que es un alimento de primer orden en los mercados, especialmente en el asiático, India y la China. Inversión de carácter especulativa es su terreno ideal y los especialistas en opciones también. Las desventajas es que los precios están sujetos a muchos factores, como el clima, la producción y la estabilidad política. Y pues que realmente hay pocas opciones de inversión para este commodity. En la tabla de producción podemos observar que es el grano que menos produce y que menos utilizan. Su comercio es bajo debido al alto nivel de autoconsumo que tiene, por lo que lo hace un grano muy dependiente. La producción es casi la misma que el consumo, por lo que una disminución en la oferta puede ser crucial para los precios. Y bueno, fíjense en la gráfica, los precios como a lo largo de este año ha tenido una tendencia bajista.
está en niveles de 1220 aproximadamente, ha bajado hasta 1038.5 en solo 3 meses, ¿no? Es un grano muy volátil. El trimestre pasado, por ejemplo, decayeron los precios del arroz en 1.3%, lo mismo que el maíz. La producción global de arroz se espera que caiga de 478 a 470 millones de toneladas. También se espera que la relación entre las existencias y la utilización del arroz decaiga comparado con el año anterior, ¿no? Y en mi opinión es una inversión muy volátil, lo que la hace atractiva. Sin duda es un buen commodity para especuladores, debido a la disminución en la producción y la demanda de autoconsumo. Se espera que los precios pues sí suban en el muy corto plazo, pero que eventualmente bajen y se recuperen hasta 2017. La avena. La avena se utiliza para la producción de grano y también alimento para el ganado, pienso, también de aves y de humanos, ¿no? Las variedades más importantes son White, que es la variedad más importante en Estados Unidos, Red, Gray, Black, Brown y Yellow. Entre el 85 y 90% de la producción de avena se destina a la alimentación animal. El resto es para la obtención de productos alimenticios y consumo humano. Los mayores productores son Estados Unidos y Canadá, y el mercado pues, más atractivo de avena de futuros es el CBOT. La avena se planta típicamente en la primavera y principios de verano. Sin embargo, también se puede, como tolera bajas temperaturas, la avena es capaz de producir una buena cosecha en climas más fríos. Por ejemplo, alrededor del 50% de la avena cosechada se utiliza para el heno y la otra mitad se utiliza para los granos. La avena es normalmente el producto básico con movimiento más lento entre los granos que hemos visto. Los contratos de futuros de avena tienden a tener un bajo volumen, mientras que los operadores en todo el mundo prefieren comerciar pues, maíz o soja, que ha tenido un gran desarrollo, y también está antes el trigo. La avena suele tener uno de los márgenes más bajos entre los contratos de futuros, debido a que tiene una baja volatilidad. En cuanto a los futuros, pues el contrato se negocia en un formato viva voz y en forma electrónica a través de la Bolsa Mercantil de Chicago, y el tamaño consta de 5,000 bushels. Aquí podemos ver que el bushel varía dependiendo en Canadá o en Estados Unidos. Para Canadá es 34 libras, para Estados Unidos es 32 libras. Los meses de contrato son los marzo, mayo, julio, septiembre y diciembre. Los factores por analizar que impactan el precio. La avena se considera capaz de tolerar frío, como les comentaba, también veranos húmedos, y tiene una tendencia a permanecer en un tipo de estado latente bajo el calor extremo, por lo que el clima pues, no es un factor relevante en este commodity. La avena tiene potencial comercial sin explotar, sin duda. Es el único cereal con un perfil proteico similar a la soya o a la soja, ¿no? Se requiere que el producto tenga un mínimo de 0.75 gramos de fibra soluble en cada porción, lo que lo restringe un poquito, y pues cuenta con una demanda estable y segura, siendo el cultivo resistente a los cambios climáticos, por lo que el precio pues no sufre de tantos cambios, ¿no? Como en otros commodities. Las ventajas que tiene este grano es que los mercados en donde se cosecha son altamente estables, es un cultivo resistente al clima, la oferta y la demanda es pues, fácil de predecir y ofrece beneficios para la salud, lo que podría incrementar su demanda, como la soya. Las desventajas, pues hay pocos instrumentos de inversión y hay una creciente popularidad de la soya y el maíz que desplazan la avena. El maíz y la soya, sobre todo la soya, ha tenido mucha popularidad en los mercados de futuros. Podemos ver aquí en su gráfica, esta gráfica es de agosto a diciembre 2015, que se puede ver que se mantuvieron estables en este rango. Déjame encontrar la flechita, aquí está. De agosto a diciembre se mantuvieron pues, más o menos estables los precios, ¿no? En un cierto rango. Y a partir de aquí se puede ver que empieza una tendencia bajista, hasta llegar pues, a niveles de 171. También se espera que los precios sigan bajando este año, no se espera gran cosa en este commodity. Muy bien, vamos a hablar de las oleaginosas. Las plantas productoras de semillas oleaginosas se cultivan hacia dos tipos de demanda nada más. La obtención de aceites vegetales y para la producción de harinas proteicas.
El proceso típico de estas semillas va dirigido a la obtención de harina y aceite y pues varían del tipo de cultivo, ¿no? Principalmente está la soya o la soja, que como aquí se conoce en México. La soya se ha convertido en uno de los granos más importantes del mundo. La importancia está en que aporta aceite y proteína en todo el mundo, ¿no? Las aplicaciones se extienden al aceite vegetal, la alimentación animal y la industria alimenticia en general, por lo que ahorita es un alimento básico. Aproximadamente el 55% de la producción de todo el mundo se produce en América. Por ejemplo, Estados Unidos exporta el 37% de la soja de todo el mundo. Por decir, el queso de soja, la leche de soja y otros productos de soya han sido desarrollados para el consumo humano, pero una pequeña parte de la cosecha es realmente asignada para estos productos. La soya es una leguminosa nativa de Asia y es conocida por ser una fuente eficiente de proteína, por lo que también característica que comparte la avena, ¿no? Pero este commodity ha tenido mucho más desarrollo. La soya se utiliza en la producción de muchos alimentos. Se incluye el aceite de soya, la harina de soya y varios sustitutos de la carne y de lácteos. El tipo de soya que más se comercia en Estados Unidos es el yellow soybean. Y bueno, la soja en grano tiene unos usos limitados. Su uso como nutriente animal pues es muy importante. La mayor demanda se concentra en harina y en aceite de soja. Aproximadamente el 90% de la harina de soya es utilizada como fuente de proteína para los animales y compite con otros productos de tipo animal y vegetal, como es el algodón o el girasol, por ejemplo. La mayor demanda es en forma de productos de aceite comestible. En este tipo de productos se encuentran, por ejemplo, las margarinas o los aceites de cocina. El aceite de soya también es utilizado para la obtención de productos químicos, pinturas, barnices, lubricantes, adhesivos, etc. Y en cuanto a los futuros, hay un mercado muy líquido para los futuros de soya en la Bolsa Mercantil de Chicago. Los contratos representan 5,000 bushels, alrededor de 136 toneladas métricas, o como aquí lo dicen, pues 60 libras o 27.2 kilogramos, ¿no? Estos contratos son del número 2 de la soya amarilla, o el yellow soybean, y tienen un precio en centavos de dólar por bushel. Los contratos de futuros representan 60,000 libras, o aproximadamente son 27 toneladas métricas. La harina de soya en los contratos representa aproximadamente 91 toneladas métricas. Los meses de contrato comprenden enero, marzo, mayo, julio, agosto, septiembre y noviembre. ¿Qué factores influyen en el precio? La soja tiene dos subproductos, como ya lo vimos, que es la harina y el aceite. El aceite es el más activo en el mercado de futuros y el más importante, por así decirlo. Cada subproducto cuenta con su propia cadena de suministro y pues su demanda, ¿no? El Departamento de Agricultura de Estados Unidos publica varios informes importantes sobre la soya. Cada año también en marzo se conocen los detalles de las plantaciones. Luego también el Departamento de Agricultura de Estados Unidos publica un informe mensual de la producción de cultivos que estima la oferta y la demanda. Otro informe importante es el reporte de granos, que se publica 4 veces por año, de forma trimestral, y pues examina la oferta de soya y otros granos, pero específicamente soya. Además controla si la plantación de soya se realizó fuera del sitio o en sitio, ¿no? El aumento de los precios de soya tiene un impacto negativo en otros granos. Cuando la soya sube mucho, los agricultores pues usan todo el espacio que tienen para plantar la soya. Como todo buen sustituto, empuja el maíz y el trigo a un lado, lo que afecta negativamente a la oferta y pues a las cadenas de demanda. También afecta al sistema global de granos, ¿no? Ahorita vamos a ver, también tiene una correlación como lo vimos en la matriz. Entonces ahorita en la gráfica vamos a ver que se parece mucho a la matriz del trigo y del maíz. Todo esto lleva a pues, fluctuaciones extremas de los precios y a mucha volatilidad. Es el ambiente perfecto para comerciar y es por lo que ha tenido un gran desarrollo este commodity. Las ventajas, pues es el mercado de futuros está altamente desarrollado en varias partes del mundo, ofrece buenas oportunidades de retornos y pues es buena en economías emergentes. Las desventajas es un commodity extremadamente volátil, lo cual pues puede ser ventaja o desventaja.
La demanda de soya está ligada al crecimiento de los países emergentes. Eso puede ser un problema. Ahora, aquí recuerdan lo que les dije, que el grano de soya también tiene una correlación alta con el maíz y el trigo, sobre todo con el maíz. Aquí podemos ver el precio en el mes de julio de 2015, que llega casi a 1040, y la tendencia bajista también. Sin embargo, fíjense cómo al inicio de este año, aquí, 2016, se ha mantenido estable en un rango entre aproximadamente 890 y 855, más o menos. Yo esperaría que los precios sigan así por un tiempo, hasta que exista algún soporte o resistencia fuertes, y en tal caso los precios podrían dispararse, ya sea para arriba o para abajo. También debido a la gran volatilidad que tiene este commodity, ¿no? Hay que estar atentos con este oleaginosa, que ha tenido un gran desarrollo en este mercado. Para este año, por ejemplo, se espera un foco rojo en la demanda de soya, una cosecha récord en Brasil de 100 millones de toneladas métricas. Se espera también un escenario similar para Argentina. Y por otro lado, pues una menor producción anual, sobre todo en países como China y Estados Unidos. A nivel mundial se espera un aumento en las exportaciones, lo cual también puede ser un motivante en los precios, ¿no? Muy bien. Para el caso ahora del aceite de soya, que es el que les decía que ha tenido mayor impacto, se ha comportado muy diferente a los commodities que hemos visto. Fíjense cómo en junio de 2015, aquí, hay una resistencia de 35.3 aproximadamente, ¿no? Esta, y entra en una tendencia bajista. Sin embargo, esta tendencia se rompe con el soporte de agosto, niveles de 25 aproximadamente, y empieza una tendencia alcista, que a la fecha pues no se ha roto, ¿no? Siguen creciendo los precios del aceite de soya. Esto se puede explicar, pues, sí, en cierta forma, por el desplazamiento que han tenido los granos como el maíz y el trigo, por el uso del aceite de soya, ya que tiene, pues, capacidad proteica, nutricional y altos rendimientos que le dan a los inversores. El crecimiento en el mercado de futuros, pues, ha sido muy impactante y se puede esperar que siga este crecimiento un tiempo más. El jugo de naranja. Este es otro tipo de materia prima vegetal que ha tenido también un impacto muy interesante en el mercado de futuros y por eso lo quise tomar aquí en la ponencia. Bueno, en Brasil es el principal productor, tiene el 80% de las exportaciones a nivel mundial. De hecho, Brasil suministra a Estados Unidos de un 30-50% de jugo de naranja, siendo que Estados Unidos es el segundo productor más importante. Entonces hay mucha dependencia en Brasil, ¿no? Esta dependencia, en tan solo 2 regiones geográficas, ha dado lugar a una sensibilidad de los precios. Y pues también que tiene que ver con las variaciones climáticas, ¿no? Y más con lo que está sufriendo ahorita del Niño. Por ejemplo, cuando el huracán Katrina en Florida en 2005 arruinó los naranjos y condujo el precio de jugo de naranja de 90 centavos de dólar por libra a 1.98 dólares por libra. O sea, se dispararon así de la nada los precios debido al huracán Katrina. Esto ocurrió pues, poco después de que el jugo de naranja alcanzara un mínimo histórico. Alcanzó ahí por cerca de los 60 centavos por dólar. 60 centavos de dólar por libra. La cosecha de este commodity es un asunto de todo el año, porque la temporada de sequía de Brasil se produce de julio hasta noviembre y la de Florida de diciembre a marzo. Entonces, pues siempre hay producción de jugo de naranja. El jugo de naranja pues, se utiliza casi exclusivamente como alimento básico, a diferencia de otros productos agrícolas, ¿no? No se utiliza en aplicaciones de fabricación. Cada contrato de futuros representa 15.000 libras de sólidos de jugo de naranja. Los precios están expresados en centavos de dólar por libra y los meses son enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. ¿Qué factores influyen en el precio de este commodity? Las naranjas se pueden dañar si las temperaturas caen por debajo de 28 grados Fahrenheit durante más de 4 horas. Por eso pues, solo se da en lugares tropicales, ¿no? Principalmente en Brasil, como les había comentado, y en segundo lugar Estados Unidos. También se da en Costa Rica y en México en menor volumen. Las heladas son letales para las plantaciones de estos cítricos y en los últimos años se produjeron varias importantes, sobre todo en Florida. Las cosechas dependen mucho del clima, entonces cualquier pronóstico negativo pues empuja el precio de la especie
precios de naranja hacia arriba. Por ejemplo, en diciembre del 2010, un frente frío impulsó los precios de los futuros de naranja 20% más arriba en menos de un mes. Lo mismo sucedió en el año 2012. Varios años seguidos de heladas genera en el mercado pues, mucha ansiedad en los traders, y eso se refleja directamente en los precios. Los niveles de inventario de Estados Unidos se han reducido y la amenaza pues, de las plagas y enfermedades afecta mucho a la producción. Este tipo de commodities sí los afecta mucho ese tipo de plagas. Pues, también si se tiene en cuenta el nivel de sensibilidad al clima y la naturaleza de los naranjos, pues una epidemia, por ejemplo, podría devastar toda la industria. Ahora, como ventajas, pues los factores que influyen en el precio son fáciles de interpretar. Los mercados tan volátiles permiten retornos bastante jugosos. Como desventajas, pues pocos instrumentos disponibles, tiene poca liquidez y es una inversión fuertemente especulativa, sujeta a muchas variaciones. Vamos a ver ahorita, esta es la gráfica. Fíjense cómo vemos el descenso, o sea, el descenso más reciente, este descenso, que es el más reciente, a partir de febrero. Y bueno, esto es también mi opinión. Se puede atribuir en cierta parte a la competencia con otros zumos no procedentes de concentrados y que pues principalmente son la aparición de jugos de otras frutas, ¿no? Además, también la producción de Brasil se ha visto afectada por plagas. Se llama, por ejemplo, la plaga se llama clorosis algo de los críticos, de los cítricos, querido. Clorosis variegada, algo así, de los cítricos. Esa plaga, pues, puede afectar bastante a los 250 millones de naranjas que tiene Estados Unidos. Ahora, analizando la subida de precios que hay desde octubre de 2015, esta subida, pues puede ser debido a la poca oferta. Por ejemplo, en Texas, que es una región de gran crecimiento en este commodity, tuvo problemas con una enfermedad de los cítricos que causaba estragos en los cultivos. Esto implica pues un importante estancamiento en la oferta, haciendo que los precios pues se disparen enseguida. Si analizamos los últimos 30 años, podemos ver que es una inversión pues muy fuerte de speculative play, ¿no? Es para especuladores, pero que puede darnos muchos rendimientos. Por ejemplo, si vemos los precios en la década de 1980, que se congelaron, pues causó una baja de producción, en donde se produjeron 652 millones de galones para una temporada, la temporada del 89. Eso, o sea, en la década del 90, por ejemplo, se dio un aumento constante de la producción. Se duplicó en esa década, aproximadamente 1.55 mil millones de galones. Y pues claro, esto dio pues, muchos rendimientos, ¿no? En la temporada del 97, el consumo nacional se fijó en 5.73 litros por persona y pues los futuros alcanzaron precios de 1.28 dólares, por ejemplo. Bueno, aquí podemos ver el crecimiento de la demanda y oferta de los productos agropecuarios. ¿Qué quiere decir agropecuario? Abarca el ganado y a todos los agrarios, ¿no? También aquí abarca commodities de origen animal. Podemos ver desde 1969 el crecimiento que ha tenido la demanda y la oferta en el mundo, en los países en desarrollo, los países industriales y los países en transición. Países en desarrollo pues, son los emergentes, ¿no? Entonces podemos ver aquí en el crecimiento pronosticado de 2015 a 2030 es menor que todos los crecimientos anteriores, ¿no? No se espera un crecimiento importante en la demanda y la oferta, así como en la producción de estos commodities. Se espera más o menos la misma demanda, demanda y la misma producción. Entonces, cualquier variable puede desatar drásticamente o crucialmente a los precios, ¿no? Ahora, el crecimiento de la demanda desde el 1964 hasta el 2030, sí se ha visto un crecimiento. Es muy bajo, ¿no? El crecimiento ha estado bajo, ya lo vimos en la tabla anterior, pero sí hay un inminente crecimiento en la demanda y la oferta. Ahora, los rendimientos que proporcionan, principalmente está el arroz.
no, y para 2030 vean todo lo que se espera. Después pues está el maíz, el trigo y la soya, que son los principales commodities que abordé en esta ponencia. También son los más activos en los mercados de futuros. Los demás tienen pues muy bajo volumen, no se operan tanto. Como conclusión, pues la gran mayoría de los commodities agrarios sí se ven afectados principalmente por el clima, que es, yo creo, la variable, yo la pondría como la más importante, por lo que los hace unos activos pues muy volátiles. Recientemente los precios de los commodities se han visto afectados por el Niño, lo que les comentaba, impacta principalmente a la región del Pacífico, de América del Sur, y pues ya vimos que hay productores importantes como Brasil, que depende, por ejemplo, del jugo de naranja, depende totalmente de Brasil, y que se ve pues, muy afectados por este fenómeno. En general, pues los precios de los commodities siguen bajando, lo que nos refleja una abundancia de los suministros, unas perspectivas débiles de crecimiento en los mercados emergentes, y por supuesto, pues una fortaleza del dólar, ¿no? Que ya lo sabemos todos, y pues como todos se cotizan en dólares, este factor es primordial, las fluctuaciones de los precios. Ahora, los precios de los commodities agrarios decayeron hasta en 1/3 de lo que estaban en el 2011, lo que también refleja pues, mayores existencias debido a las buenas cosechas de las últimas 2 temporadas y un aumento en la producción de algunos activos. Como ya comentamos, se va a apoyar mucho la producción. Esto a pesar de la intensificación de este fenómeno del Niño. Los precios de los commodities agrarios bajaron 2.3% en el último trimestre, 12% con respecto al año anterior. Y de hecho llevan 7 trimestres seguidos con un decremento en sus precios. Los granos sobre todo decayeron un 3.4%. Entonces para 2016 pues se espera que los precios sigan cayendo, en especial los granos. Se espera una producción adecuada, reservas cómodas y pues menores precios de energía, que ya vimos que afecta directamente a los precios de algunos commodities, como el maíz, y pues un estancamiento de la demanda para el uso de biocombustibles, que como había comentado, pues hay un futuro incierto en este tema todavía. En esta gráfica, podemos ver los cambios de los precios del segundo y del cuarto trimestre de 2015 con respecto al 2014. Esto es lo que ocasionó el Niño. Fíjense cómo en el caso del trigo, el precio cayó casi 50%. ¿Ya vieron el último? Entonces, todos estos indicadores pues, nos permiten afirmar la importancia que tiene el factor del clima, ¿no? En este tipo de commodities. La otra gráfica indica el consumo y la producción mundial de granos. Y pues pueden observar cómo en casi todos los años, desde el 90, ha existido una mayor producción que un consumo. Es decir, hay más oferta que demanda, lo que indica pues una disminución inminente en los precios de estos commodities. Al menos en teoría, ¿no? Y pues que sí se ha visto históricamente. Se espera que los precios se recuperen para el 2017, pero eso va a depender de muchos factores que se puedan dar en este año. Y pues bueno, eso es todo lo que les tenía para hoy. Pido una disculpa por no abarcar materias primas como el girasol o el aceite de palma, o los soft commodities que también son importantes, el azúcar, el café y el cacao. Pero pues no tenía mucho tiempo, entonces como son muchas materias primas, pues solo le traje estas, quise introducir las más importantes o las más activas en los mercados. Y muchas gracias y quedo al pendiente de sus dudas, sus comentarios.